que por lo menos no van a estar no presentes en un determinado tiempo de manera estable, no obstante que no están en las condiciones de estabilidad. Bueno, entonces para eso necesitamos estudiar estas reacciones de no equilibrio, y para ello entonces voy a aprovecharme de algo que ya hemos comprendido muy bien. Bien, si yo agarraría un acero UNS, recordando, ¿no? Un acero UNS es la norma americana del sistema de numeración unificado de materiales, que comenzamos con una letra, en el caso de aceros normales y de baja aleación, G, aceros inoxidables S, y aceros herramienta T, ¿no? Entonces lo que nos interesa aquí es analizar un acero UNSG 10800, que en el fondo es un acero equivalente a un IC SAE o norma boliviana 1080, o sea, un acero que tiene 0,8% de carbono, exactamente en el punto eutectoide en el diagrama de equilibrio. Y si recordemos que en el punto eutectoide tenemos la temperatura más baja de formación de la austenita, ¿cierto? El punto eutectoide en 0,8% de carbono corresponde a los 725, 727 grados centígrados. Bueno, pues miren qué interesante. Si un acero 1080, que es formado por perlita pura, voy a aprovechar aquí de rayar un poquito, ¿no? Para que podamos entender mejor, ¿no? Un acero 1080 que a temperatura ambiente es perlita pura, o sea, capas de ferrita con capas de cementita, de manera de formar un sándwich que tiene propiedades muy buenas, mejores que los constituyentes, como ya hemos reiterado varias veces. Y si calentamos este material, ¿no? Este acero 1080 o UNSG 10800 a la temperatura de transformación austenítica, o sea, los 727 grados centígrados, ¿qué va a ocurrir? Esta perlita va a dejar de existir y se va a transformar en austenita, un fierro gamma, un fierro de cristal cúbico de cara centrada, que puede disolver bastante carbono. Pues ese 0,8% de carbono va a estar totalmente disuelto en esta estructura austenítica, ¿verdad? Si yo enfrío esta austenita de una manera que le permita otra vez llegar al equilibrio, yo enfrío esta austenita obtenida a partir de este acero, ¿no? G10800, no va a haber nada de interesante. Esta austenita se va a convertir otra vez en perlita. Es algo que hemos estudiado y hemos comprendido en el estudio de los diagramas de equilibrio. Pero miren, aquí está lo interesante. ¿Qué sucedería si en vez de enfriar lentamente esta austenita para posibilitar su formación en perlita, su transformación más bien, ¿no? En perlita, ¿qué sucedería si es que yo enfrío de una manera rápida? En vez de entonces enfriar lentamente, enfriaríamos entonces esta austenita que está a alta temperatura, enfriaríamos entonces rápidamente. Lo que va a ocurrir es que los carbonos no tienen tiempo de difundirse y acomodarse, formando, ¿no? En el caso cementita y formando el cristal de la ferrita, que sería cúbico de cuerpo centrado, y quedan atrapados en la red cristalina cúbica de cuerpo centrado. Quería formarse ferrita cúbica de cuerpo centrado, pero el carbono no pudo salir porque fríe rápido, no tuvo tiempo el carbono de salir de ese cristal
esta martensita tiene como característica que es de altísima pureza. Muy duro, tremendamente duro. Si nosotros hemos modificado una propiedad mecánica, recuerden que todas las propiedades mecánicas están interrelacionadas. Si esta martensita es muy dura, también va a ser muy frágil. En consecuencia, también va a tener muy alta resistencia mecánica. Y algo que perjudica bastante esta martensita es que va a ser un material que no es dúctil. Aquí para no olvidarnos que no es dúctil. En otras palabras, si yo quisiera, por ejemplo, ¿no?, un material que lo he convertido en martensita a partir de un enfriamiento rápido de la austenita de alta temperatura, ¿no?, enfriado rápido para que se convierta en martensita, una estructura que no es de equilibrio, no equilibrio, pero entonces una de sus características de este material interesante es de que no voy a poder doblarlo, porque al tratar de doblarlo se me va a fracturar, porque no es dúctil, no presenta ductilidad. Bien, pero sí es muy deseada la martensita, porque es muy dura, y al ser muy dura, no se olvide que está jalando también resistencia mecánica. O sea, la martensita es un material de muy alta resistencia mecánica. Ustedes saben que todo tiene un costo y un beneficio. Entonces, el beneficio de tener martensitas es tener que tenemos un material de muy buena dureza, muy alta resistencia mecánica, pero el gran costo se pone creativa. Señorito se pone creativo, carajo. Y adicionalmente no podríamos reformarlo plásticamente, o sea, no se podría forjar, no se podría laminar, no se podría perfilar, no se podría embutir. Ese sería el costo que se paga por obtener este material tan interesante que no es de equilibrio, pero que sí puede existir, ¿no?, en ciertas condiciones de manera semiestable. ¿Okay? Y es muy deseada la martensita. Para nosotros va a ser muy importante esta martensita. Bueno, la martensita no es estable, pero sí consideramos que es una fase metaestable. Metaestabilidad como metafísica más o menos, no significa que es casi estable, ¿no? Quiere decir que es casi estable, pero no es un estado de estabilidad, o sea, va a permanecer estable en ciertas condiciones. Cambiadas esas condiciones, vamos a llegar a un mayor nivel de estabilidad. Bueno, en el caso de esta famosa martensita, que desechado es este Android, no se ha comenzado a actualizar mi celular, ¿no?, que está usando como pantallita. Ya sí, fíjate. Bueno, de todas maneras estamos viendo ahí, ¿no?, la imagen. Esta martensita entonces va a ser muy deseada para nosotros. Pero miren qué interesante. Si le damos un pequeño empujoncito energético a esta martensita, ese pequeño empujoncito energético va a generar entonces algo interesante. Esta martensita, que no es estable, sino es metestable, va a transformarse en un material con mayor estabilidad, o sea, va a volver a transformarse en perlita. Con un pequeño calentamiento, a una determinada cantidad de horas, ¿no?, de tiempo, esta martensita va a revertirse. El carbono, ¿no?, con esta energía que le estoy proporcionando con ese pequeño calentamiento, va a comenzar a difundirse, y mis cristales que eran tetragonales se van a volver otra vez cristales cúbicos de cuerpo centrado, que son los característicos de la ferrita formadora de la perlita en conjunto con la cementita. Entonces, miren, este estado de la martensita es reversible, ¿no? O sea, con un pequeño calentamiento yo lograría otra vez formar la perlita. Miren qué interesante este circuito, ¿no? Yo puedo volver a calentar la perlita, convertirla en austenita a alta temperatura. Si enfrío lento, otra vez se convertiría en perlita, ¿no? Nada extraordinario. Pero si es austenita en frío rápido, voy a transformar mi material en martensita durísima, frágil, no dúctil.
Pero si yo deseo revertir este estado martensítico, simplemente tengo que volver a calentar, esta vez a bajas temperaturas, y este material martensítico va a desaparecer y se va a convertir otra vez en perlita. Interesantísimo, ¿no? Si fuera necesario, yo podría hacer infinitos ciclos de estas transformaciones de fase. La fase perlítica, convertirla en fase austenítica por un calentamiento arriba de los 727 grados centígrados para este acero, ¿no? G 10800. Y esa austenita, si yo la enfrío lentamente, se va a transformar en su microestructura de equilibrio, que sería la perlita, pero si yo la enfrío rápidamente, se va a transformar en martensita metestable, cristal tetragonal, propiedades diferentísimas, acero, o si quieren un hierro de altísima dureza, muy buena resistencia mecánica, pero frágil y si yo necesito revertir, ¿no?, esta transformación metestable, esa transformación martensítica, simplemente caliento un poco durante un tiempo y esta martensita se va a transformar en su estructura de equilibrio, que sería la perlita, ¿no?, que es relativamente blanda comparada con la martensita. Interesante que yo pueda teóricamente hacer ciclos infinitos de estas transformaciones de fase que acabo de describir. ¿Qué es el tipo de transformación? Son los tipos de transformaciones de fase más importantes que tenemos en la tecnología, ¿no?, de utilización de los aceros, ¿no? Es la más importante, por eso estamos llevando con mucho detalle y con mucho cuidado, ¿no? Bueno, pero en la práctica no es así, porque como siempre, ¿no?, que hacemos algún tipo de acción, no se olviden, siempre tiene un costo y un beneficio, ¿no? Entonces, miren, cuando nosotros hacemos cualquier calentamiento, a un acero lo calentamos a alta temperatura, no se olviden que va a existir crecimiento del tamaño del grano. Eso va a hacer que el acero tenga menos tenacidad. Y adicionalmente, a altas temperaturas, los aceros se oxidan con mucha facilidad. Entonces se va a formar también costrilla de óxido. Y si yo hago esta repetición de calentamientos y enfriamientos muchas veces, entonces en la práctica el material se va a resentir, ¿no?, por ese crecimiento del tamaño del grano, y también entonces por esa pérdida de material por la formación de óxidos en la superficie, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de hacer estas transformaciones lo necesario, la menor cantidad de veces posible, para no afectar, ¿no?, la estructura, que podría llevar a muy buenas propiedades y buenos comportamientos mecánicos de estos materiales. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante, ¿no?, este tipo de transformación de no equilibrio. Bueno, ¿y dónde yo estudio estas transformaciones de fase que no son de equilibrio? Entonces aquí está muy claro, ¿no? Las transformaciones de fase pueden ser, ¿no?, de condición de equilibrio, perlitas, ferritas, austenitas, cementitas, ledeburitas, ¿no?, o condiciones de no equilibrio, vainita y martensita, especialmente para nosotros, ¿no?, que son los más importantes. Bueno, entonces aquí tengo un pedacín de lo que sería, ¿no?, el diagrama de equilibrio del hierro-carbono, hierro-cementita, de forma debería llamarse, ¿verdad? Y por ningún lado aquí vemos la famosa martensita. Entonces necesitamos una herramienta adicional, ¿no?, para poder estudiar las transformaciones de no equilibrio, que no están entonces vinculadas con el diagrama de equilibrio, ¿no?, porque no hay forma de ver dónde y cómo se va a formar la martensita. Y para ello la semana pasada habíamos estudiado los diagramas TTT, ¿no?, los diagramas tiempo, transformación, temperatura, ¿no? Aquí les muestro uno, un acero 1080, ¿verdad? Entonces comentábamos la semana pasada que existen dos técnicas para obtener estas curvas: TTT, tiempo, transformación, temperatura, y la más común es esta técnica isotérmica, en la cual las probetas con las cuales levantamos estos gráficos TTT, que son gráficos experimentales, vamos entonces a usar esas probetas y vamos a suspender su enfriamiento a diversas temperaturas, y por sensores, especialmente electromagnéticos, vamos a ver la cantidad, ¿no?, de perlita, ferrita, martensita, vainita o cementita que se ha formado en el material.
usar estas curvas según nuestras necesidades, ¿no? Aquí también está montada, ¿no? Este es una sola técnica, ¿no? Es isotérmico de un acero 1080, ¿no? O si quieren también un C80, ¿verdad? Que sería de norma europea C80. Bueno, entonces habíamos mencionado que tenemos regiones características, ¿verdad? A alta temperatura, austenita estable. Pasada la línea eutectoide, el punto eutectoide, ¿no? Para este 1080, tendríamos entonces austenita inestable. El codo, las perlitas, tenemos la formación de perlitas, abajo del codo las vainitas, arriba de la línea MS, martensita estable, todavía tenemos austenita inestable, abajo ya comenzamos a tener las transformaciones martensíticas. Y es conocido por nosotros que siempre prevalece lo primero estable o metaestable que se forma en una velocidad de enfriamiento determinada, siempre va a permanecer lo primero que se forme estable o metaestable. Bueno, en la semana pasada habíamos hecho un análisis con una sola línea, pero no se olviden que ningún tipo de reacción química, aquí son reacciones químicas en fases sólidas, lo que estamos estudiando, ¿no? Pero ningún tipo de reacción química es instantánea, ni siquiera una explosión, ¿no? Una dinamita que explote, una bomba atómica que explote, las reacciones no son instantáneas, son muy rápidas, pueden llevar fracciones de segundo, pero son entonces siempre llevando un determinado tiempo. Entonces lo mismo aquí, ¿no? Vamos a tener entonces un inicio de la transformación de fase, esa sería, ¿no?, la transformación perlítica, y un final de la transformación perlítica. Lo mismo, ¿no? Un inicio de la transformación vainítica y un final de la transformación vainítica. Un inicio de la transformación martensítica y un final, ¿no? Aquí no se muestra el final de la transformación martensítica. En algunas familias de aceros, lamentablemente, ¿no?, esta temperatura está abajo de 0 grados centígrados. Hay que hacer tratamientos subcero, se llaman, para eliminar en su integridad la austenita retenida, ¿no?, residual. Pero no importa, ¿no? Lo importante es entender la forma en la cual se presentan estos diagramas TTT isotérmicos. Bueno, miren, ahora les muestro el diagrama TTT obtenido para el acero 1080 también, el mismo acero, pero con una técnica diferente, se llama técnica de enfriamiento continuo. Las probetas se las somete a un sondeo permanente mientras se las está enfriando con una velocidad dada. Quiero que vean que no existe aquí la región vainítica. Existe la región perlítica, pero no la vainítica en estas curvas de enfriamiento continuo. En aceros de muy alta aleación, les voy a mostrar un ejemplo, no va a ocurrir eso, no va a existir siempre la región vainítica y la podemos alcanzar por laminaciones controladas. Bueno, entonces está muy claro, ¿no? El inicio de la formación de la perlita y el final de la formación de la perlita. Aquí me están esquematizando, miren, una velocidad de enfriamiento en esta línea segmentada de 140 grados centígrados por segundo. O sea, el acero estaba a los 700, ¿no?, redondeando, digamos, 730 grados centígrados, y lo estoy enfriando, quitándole, ¿no?, calor para que se enfríe con una pendiente de 140 grados centígrados cada segundo. Es la velocidad crítica con la cual mi material austenita se va a convertir en martensita pura. Si la velocidad es un poco más lenta, voy a tener entonces formaciones de perlita y al mismo tiempo de martensita, ¿no? Mi material va a ser mezclado, ¿no?, martensita y perlita. Por el otro lado, miren, esta velocidad de aquí, que tenemos una velocidad bastante crítica, me está diagramando, ¿no?, una velocidad de enfriamiento de 35 grados a cada segundo. Y es lo suficientemente lenta para que todo el material se transforme en perlita,
no se transforme nada en martensita. Otro detalle importante, quiero hacerles recuerdo que estos diagramas TTT no son como el diagrama de equilibrio, donde yo puedo estudiar todos los aceros al carbono, qué tipo de microestructura va a presentar de equilibrio cuando este material, ¿no?, esté ubicado en cualquier temperatura, en cualquier composición química. Eso no sucede en los diagramas TTT. Estos diagramas TTT son únicos para cada composición química. O sea, si yo quiero analizar un acero SAE 1045, su curva TTT es diferente a la curva de un acero SAE 1080, o de un acero SAE 1030, o de un acero SAE 1020. Son válidas solamente para un determinado acero o fierro fundido. Estas curvas TTT son personales, ¿no?, entre comillas. No las puedo entonces usar indiscriminadamente. Y quiero comentarles que cuando tenemos dificultades de encontrar estas curvas TTT, es verdad, ¿no? Si yo quisiera encontrar una curva TTT para un acero 1030, por ejemplo, no va a ser fácil. En los libros, ¿no?, en los libros de tratamientos técnicos de ciencia de materiales, va a haber una que otra curva TTT para apoyar la parte académica. Pero a nivel industrial, lo que nosotros usamos, miren, son aceros especiales para tratamientos térmicos. En consecuencia, estas curvas TTT, independientemente si son de enfriamiento continuo o son de enfriamiento isotérmico, nos las va a proporcionar el fabricante del acero. Pero no piensen que si yo me voy a comprar un fierro angular, ¿no?, que voy a, qué sé yo, a Las Lomas, voy a Ferrotoro, ¿no?, voy a ir a otra ferretería grande ahí que hay en Santa Cruz, ¿no?, qué sé yo, no me acuerdo ahorita, ¿no? Entonces yo le digo, a ver, por favor, deme su diagrama TTT para que yo pueda hacer los tratamientos térmicos de este perfil que estoy comprando. Ni va a saber qué es, ni tampoco va a tener. Entonces estamos hablando de aceros finos, aceros especiales para tratamientos térmicos. Estos aceros finos, estos aceros especiales para tratamientos térmicos, tienen un manual de utilización como apoyo a los ingenieros para que puedan hacer, ¿no?, adecuadamente, no solamente los tratamientos térmicos, sino también todo tipo de actividades industriales, ¿no?, soldaduras, reparaciones, corte, con este tipo de aceros. Entonces es muy importante asociar o diferenciar más bien lo que son aceros finos de lo que son aceros de consumo masivo, ¿no? Los aceros finos, la ventaja es que tienen una información técnica manual, ¿no?, como una máquina, ¿verdad?, que viene con toda la información necesaria para usar adecuadamente la máquina. Entonces lo mismo va a suceder con esos aceros finos, ¿no? Después de como ejemplo les voy a mostrar un acero fino que usamos bastante en Bolivia para hacer matrices de corte, ¿no?, de chapa, frío, el ICD3, que en Bolivia, ¿no?, el fabricante Bohler es el más difundido. Bohler es una multinacional que fabrica aceros finos, se llama Especial K antiguamente y ahora solo se llama K100, ¿no?, ese acero ICD3. Bueno, y para ver las diferencias, aquí les muestro en conjunto, en una sola imagen, los dos gráficos, ¿no?, TTTs, el de enfriamiento continuo y el enfriamiento isotérmico sobrepuestos, para que veamos las diferencias. Siempre para el acero 1080, ¿no? Esto es para un acero 1080. Quiero que perciban que la línea de la formación de las perlitas, si bien tiene una pequeña diferencia, no es abismal la diferencia. O sea, yo podría usar indiscriminadamente el de enfriamiento continuo o el de enfriamiento isotérmico. Entonces vamos a tener que estudiar ambos casos, ¿no? Pero podrán ver que si yo cuento con la curva isotérmica y yo estoy haciendo un tratamiento de enfriamiento continuo, podría usar también la curva isotérmica, ¿no? La única diferencia está que en el enfriamiento continuo no hay región vainítica. Esa es la diferencia, ¿no? No existe la región vainítica, ¿verdad? Pero no son tan diferentes. Por eso en la práctica los ingenieros usan independientemente cualquiera de las dos. Por ejemplo, analizar soldadura no debería analizarse con curvas de enfriamiento
pensar, ¿no?, y diseñar los tratamientos isotérmicos solamente con curvas de enfriamiento isotérmico. Pero como les digo, como son parecidas ambas, Puta no hay mierda, me grandes cago, diferencias. no sirve para nada ya el Podemos pulpo. usar Ya la hallaron ya. cualquiera de las dos, ¿no?, para verificar, ¿no?, lo que está sucediendo en nuestras transformaciones. Bien, les voy a mostrar, miren, un diagrama TTT. Este es de enfriamiento isotérmico de un acero muy famoso. Es un acero muy fino, no obstante que es un acero de consumo masivo, pero es un acero que da muy buenas propiedades mecánicas y se obtienen muy buenos resultados en el tratamiento térmico. Es una familia de aceros, familia aliados al molibdeno. Uno de sus representantes más característicos, ¿no?, de la familia molibdeno, 4, ¿no?, de la norma SAE o IC y la norma boliviana, aceros que comienzan con 4, ¿no?, es el 4340. Este es específicamente, este diagrama solamente es para el acero 4340. Y lo usamos, ¿no?, como, podríamos decir, académicamente como ejemplo, para que justamente vean la diferencia, ¿no?, radical que puede haber entre un diagrama TTT de un acero a otro, ¿verdad? Puede ser muy diferente el diagrama TTT. Siempre vamos a tener las mismas regiones: austenita estable, alta temperatura; austenita inestable, a temperaturas abajo de la crítica; el codo de las perlitas; el codo, en este caso, de las vainitas, ¿no? En este caso, este diagrama TTT presentan dos. Los aceros que son no aliados solamente van a representar un solo codo, ¿no?, región perlítica y región vainítica. Entonces vean claramente es bien diferente este diagrama TTT respecto al diagrama, ¿no?, de equilibrio de 1080, ¿no?, un acero al carbono solamente, ¿no?, que es un acero de consumo masivo. Bueno, entonces, pero siempre tenemos las mismas regiones, ¿no? Es bien diferente, está bien diferente. Bueno, y aquí tendríamos, miren, el mismo diagrama del 4340, este es isotérmico, ¿no? Este sería de enfriamiento continuo. Quiero que reparen que en este material sí todavía tengo, ¿verdad?, la región de las vainitas. ¿Por qué? Porque no obstante que yo enfríe, ¿no?, continuamente, miren, voy a alcanzar la región de las vainitas, lo que no ocurría en un acero común, ¿verdad? Si yo enfriaba continuamente, no iba a alcanzar nunca la región de las vainitas, solamente la región de las perlitas, ¿no?, y terminaba la transformación perlítica y jamás iba a formar vainita. Como es diferente el comportamiento de este acero 4340, sí es posible, ¿no?, obtener la región vainítica o acceder a la región vainítica con un enfriamiento continuo, ¿cierto? Pero una vez más, ¿no?, si nosotros podríamos sobreponer esta curva de enfriamiento isotérmico con esta curva de enfriamiento continuo, no lograríamos o encontrar grandes diferencias, ¿no? No habría grandes diferencias entre los dos diagramas. Bueno, y para finalizar este asunto, ¿no?, un diagramita un poco más didáctico, ¿ok?, para que podamos diferenciar bien las regiones, ¿no? Esta que está en color medio carne, ¿no?, austenita estable, se va a formar siempre a alta temperatura. ¿A qué temperatura es esa alta temperatura? Es que depende. Si estoy hablando de un 1080, es los 727 grados centígrados. Pero si estoy hablando de un 1040, va a ser los 850, tal vez más. Si es un acero de alta aleación, puede ser los 1000 grados centígrados, ¿no? Pues va a depender de qué tipo de acero sea. Bien, esta región en amarillo, el material está en austenita estable. Quiero comentarles que una vez que comienzo a enfriar, jamás puedo detener el tiempo, ¿no? El tiempo no se para, el tiempo transcurre inexorablemente. Entonces
no puedo detenerme en un puntito en este diagrama, ¿no? El tiempo siempre va a transcurrir, ¿verdad? Entonces, mientras yo esté, ¿no?, entre temperatura y tiempo coordinadamente en esta región amarilla, mi austenita es inestable. Paso a esta región blanca y ahí yo comienzo a tener transformaciones de esa austenita inestable en algo. Aquí arriba, en perlita. Si paso esta otra línea, voy a llegar a la línea, perdón, a la región gris, todo se transforma en perlita. Si yo logro pasar a la región verde, no será con un enfriamiento continuo, pero sí puede ser con un enfriamiento isotérmico, entonces todo se forma en vainilla. Y si yo logro pasar esta región blanca a la región más o menos azul, ¿no?, azulada, entonces todo se va a transformar en mantequilla, ¿no? Estos conceptos son claves para poder entender bien, ¿no?, lo que sucede con los tratamientos térmicos, ¿no? Entonces, un pequeño resumen: cómo estudiamos las transformaciones de fase de los aceros, que es de nuestro mayor interés, ¿no?, estudiar a los aceros. Si es equilibrio, si son transformaciones de fase de equilibrio, vamos a estudiar con los diagramas de equilibrio, ¿no?, diagrama de equilibrio hierro-carbono. Pero si hay enfriamientos rápidos que se van a inducir, ¿no?, a que se forman microestructuras de no equilibrio, está muy claro, voy a tener que estudiar entonces esas transformaciones no equilibrio con los diagramas TTT, ya sea de enfriamiento continuo o ya sea de enfriamiento isotérmico. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a ver las aplicaciones, ¿no?, industriales, las aplicaciones que tenemos, ¿no?, que hacer con este conocimiento que tenemos de las microtransformaciones, ¿no?, las transformaciones de fase que tienen nuestros aceros, para ver cómo podemos aprovechar industrialmente. Bueno, para ello, pero vamos a hacer un descansillo, ¿ya? Estamos a las 10:20, a las 10:30. Bien, miren, vamos a tratar el tema ahora de los tratamientos térmicos de una manera un poquito más vinculada a la industria. Cuando yo estudié esto de tratamientos térmicos, la materia se llamaba transformaciones de fase, porque en el fondo está basada en las necesidades de transformar, ¿no?, las fases de los aceros. Bueno, entonces miren, vamos a dividir el estudio de los tratamientos térmicos en dos familias. Los procedimientos que realmente llamamos propiamente de tratamientos térmicos, que usaríamos entonces solamente transformaciones de fase para cambiar las propiedades de nuestros materiales, en nuestro caso específico de los aceros. Pero también hay una familia que le vamos a llamar de tratamientos termoquímicos, que resulta que en esos procedimientos, además de buscar una transformación de fase que permita la transformación de propiedades, también buscaríamos un cambio químico. Por ejemplo, ¿no?, si un acero es de bajo carbono, podríamos convertirlo en acero de alto carbono, pero sin llegar a fundir otra vez el material. Ya estamos hablando de piezas terminadas que tendríamos que de alguna manera cambiar su composición química. Entonces, si no cambiamos composición química, no tocamos la composición química de nuestro material, estaríamos hablando de tratamientos térmicos. Si cambiamos las propiedades a través de un cambio químico y también un cambio de fase, estaríamos hablando de un tratamiento termoquímico. Esos tratamientos térmicos los subdividimos en dos grupos para poder entenderlos un poquito mejor: los tratamientos térmicos de enfriamiento continuo y los tratamientos térmicos de enfriamiento isotérmico. No, ISO significa igual, o sea, son tratamientos térmicos en los cuales en alguna etapa del enfriamiento la pieza tendría que quedar a la misma temperatura, ¿no?, durante un determinado tiempo. ¿Ok? Bueno, comenzaremos entonces hablando de los tratamientos térmicos de enfriamiento continuo.
El más importante de ellos es el temple y revenido, lo vamos a dejar para el lugar, ¿no? Entonces hablaremos primeramente del recocido. El tratamiento térmico del recocido. Todo tratamiento térmico tiene un objetivo, ¿no? Queremos obtener algo al final del tratamiento del proceso térmico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un recocido? El objetivo de un recocido, de aplicar recocido, ¿no?, sobre un material o sobre una pieza, es entonces hacer que el material se vuelva blando, hacer caer la dureza. Ese es el objetivo del tratamiento térmico de recocido, ¿no? Ablandar al material. ¿Y cómo logramos un ablandamiento de un material, ¿no?, ferroso, ya sea fierro fundido, ya sea un acero? ¿Cuál es el procedimiento tecnológico que usamos? Bueno, entonces, casi todos los tratamientos térmicos siempre tienen esta primera etapa. Vamos a tener que calentar el material, voy a abreviar de esta manera, ¿no? Vamos a subir la temperatura del material. ¿Cómo? Lo normal es que una empresa seria tenga un horno de tratamientos térmicos. La mayoría son hornos Mufla, y las empresas especializadas en tratamientos térmicos tienen hornos de sales de inmersión. Sales se utilizan muchísimo en los tratamientos térmicos, ¿no? Hay sales para todo tipo de aplicaciones industriales. Bueno, pero entonces, si no tengo ni horno, también se puede hacer más rústicamente una fragua, o inclusive calentando con sopletes también se puede hacer esto, ¿no? Entonces vamos a calentar nuestro material o nuestra pieza hasta su transformación austenítica. ¿Se acuerdan, no? Gamma es la fase austenítica del hierro. Bueno, un ejemplo. Si yo quisiera que mi hielo se derrita rápido, si yo lo pongo a 0 grados centígrados, el hielo, el día de la cachaña se va a derretir, va a tardar mucho tiempo. Entonces, si yo quiero que se derrita rápido, yo lo pongo, ¿no?, a 10 grados, 20, 40, 50, 100. Cuanto más alta sea la temperatura donde ponga mi hielo, más rápido se va a transformar de fase a convertirse en líquido. Entonces, lo mismo pasa con los materiales que estamos analizando, ¿no? Entonces, si yo pongo la temperatura, yo caliento mi hierro hasta el punto de equilibrio de gamma, si es un 1080 sería los 727 grados centígrados, ¿verdad? Entonces va a tardar mucho en transformarse en gamma. Entonces siempre vamos a sobrecalentar un poquito, vamos a sobrecalentar un poquito más allá de la temperatura de equilibrio, ¿no? Unos 50 grados más. O sea, si un 1080 quiero recocerlo, en vez de calentarlo, ¿no?, a los 727, lo voy a calentar a 727 más 50. Estaríamos hablando, ¿no?, más o menos de unos 780 grados, ¿no?, aproximadamente. ¿Ok? Bueno, otro detalle que ustedes van a estudiar con mucha profundidad es que el fenómeno de transferir el calor de un lugar a otro, del horno tiene que entrar a la pieza el calor, ¿verdad? Usamos para ello 3 fenómenos: radiación, convección y conducción. Cada uno de estos fenómenos van a estudiar con mucha profundidad porque no todavía las máquinas térmicas, las máquinas que trabajan con calor, ¿no?, con temperatura, son muy usadas. No ha llegado todavía. Todo. Y los ingenieros mecánicos somos peritos, ¿no?, en ese rubro. Entonces van a tener que profundizar más. A mí no me interesan mucho los cálculos en este caso, entonces yo les voy a dar una cosa práctica. Lo que yo quiero es que mi pieza tenga una temperatura homogénea. Entonces, ¿cuánto va a tardar de estar, ¿no?, en la temperatura del horno, su superficie? ¿Cuánto va a tardar a que la temperatura sea la misma en el centro de la pieza? Entonces, un método práctico que usamos es dejar 1 hora por cada pulgada de espesor que tenga la pieza. Si mi pieza tiene 2 pulgadas, va a tener que estar 2 horas por lo menos dentro del horno a esa temperatura en la cual voy a transformarla en austenita pieza, ¿no? Bien, una vez que yo he dejado el tiempo adecuado, ahora es el tiempo de enfriar la pieza. ¿Cómo enfriamos? Después de haber hecho este calentamiento, para lograr bajar la dureza, lo que vamos a hacer es enfriar la pieza lentamente. Bueno, ¿qué opciones tengo industrialmente de enfriar lentamente? Lo mejor sería que yo apague mi horno y deje de enfriar adentro la pieza. Pero ¿qué sucede?
Cuando yo tengo que alcanzar temperaturas elevadas, ¿no? Los 800 grados aproximadamente, entonces me lleva un par de horas, y dependiendo de qué tipo de horno tenga, llegar a esas temperaturas. Puede ser más o un poquito menos, pero además de eso estoy consumiendo mucha energía. Y muchas veces tengo que hacer otros tratamientos térmicos posteriores. Entonces no me puedo dar el lujo de prender y apagar mi horno cada rato. Los hornos normalmente se dejan a la temperatura en la cual vamos a hacer los tratamientos térmicos, y son las piezas que se introducen y se sacan en los periodos, ¿no? Después del periodo adecuado de permanencia de esa pieza dentro del horno. Entonces no necesariamente voy a lograr, ¿no?, enfriar lentamente a mi pieza solamente apagando mi horno y dejarlo enfriar ahí adentro, ¿no? En un horno realmente la pieza se enfría bastante lentamente. Entonces, como muchas veces no puedo darme ese lujo, tengo yo dos posibilidades. Puedo sacar mi pieza y rápidamente enterrarla en arena, de tal manera, ¿no?, que la pieza que está incandescente esté protegida con la arena, ¿no?, para que no retaque el medio ambiente, y además, ¿no?, la arena va a hacer como si fuera una frazadita, ¿no?, que no va a permitir que la pieza se enfríe rápido. Y otra alternativa sería enfriar en cal. Solamente que Evo se va a enojar, ¿no?, porque Evo necesita la cal para chapar, ¿no?, es precursora de la cocaína. Entonces mejor usar la arena. Pero usamos arena. Bueno, hay algunas otras condiciones que sí podríamos usar a nivel industrial. Por ejemplo, si voy Hola a papá, hacer, ¿cómo está? tengo la ¿Está viniendo a la necesidad de casa? hacer un recocido de una soldadura, ¿Está viniendo a un la casa? gasoducto que es reparado. Entonces, muy difícilmente voy a poder enterrar en ese momento en Chao, arena, chao. ¿no?, mi junta. Entonces, para eso usamos también mantas de amianto. El amianto es asbesto, no es una cerámica, una fibra cerámica que es cancerígena, hay que manipularla con un poco de cuidado. Pero esto es clave, ¿no?, enfriar lentamente, y hemos visto qué medios podemos, ¿no?, usar para poder enfriar lentamente la pieza. Entonces, miren, es una pichanga, ¿no?, el recocido. ¿Para qué usamos el recocido? Para ablandar la pieza. Es muy usual también que usemos recocido para revertir la acritud. Por ejemplo, ¿no?, alambre de amarre. Yo trefilo, llego al diámetro que tengo que comercializar el alambre, está duro por acritud. No puedo lanzar así al mercado mi alambre de amarre, ¿no?, porque tiene que ser dúctil y blando. ¿Cuál es la última etapa del proceso de fabricación del alambre de amarre? Hay que recocerlo antes de lanzarlo al mercado, ¿no? Entonces, de esa manera va a salir blandito y voy a revertir toda la acritud. Bueno, el segundo tratamiento térmico de importancia es el normalizado. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del normalizado es mejorar propiedades mecánicas en general. No, recuerden que en el recocido yo buscaba que el material sea lo más blando. Si es blando, va a tener baja resistencia mecánica. En algunos tipos de aplicaciones no queremos eso, ¿no? No queremos perder resistencia mecánica. Si bien que después de recocido el material es muy dúctil, pero tiene esa dificultad, o ese, podríamos decir, ese inconveniente de que el material va a ser entonces blando y de baja resistencia mecánica. Bueno, entonces en el normalizado no va a ocurrir eso, ¿no? Voy a obtener una mejora de propiedades mecánicas en general. Bueno, ¿cuál es el procedimiento tecnológico? El procedimiento tecnológico es una pichanga, ¿no? No hay nada diferente prácticamente al recocido. Entonces, primer paso, mi material lo voy a incrementar en temperatura, lo voy a calentar. ¿Hasta qué temperatura? Hasta que se transforme en austenita más 50 grados, ¿no?, para que la transformación sea lo suficientemente rápida. Y voy a dejar mi pieza el tiempo adecuado para que la temperatura de la superficie y el centro sean homogéneas, ¿no?, tengan la misma temperatura. Eso más o menos corresponde a 1 hora por pulgada de espesor que tenga el material. Bien, y ahora toca enfriar, ¿verdad? ¿Cómo enfrío? Vamos a enfriar al medio ambiente.
¿Qué significa esto? Significa que yo saco la pieza del horno y la voy a dejar en un rinconcito donde no le dé golpes de aire, no le dé viento, de tal manera que disipe su calor de manera natural, por convección, ¿no? Va a disipar ese calor y entonces al medio ambiente, ¿no? Entonces no se olviden que hay que dejar la pieza en un lugar donde no le dé viento, porque eso va a afectar, si no, el resultado final, ¿no?, que estaban buscando. Miren qué interesante, parecería que es lo mismo, ¿no?, recocido que normalizado. La única diferencia está en la forma de enfriar la pieza al final de cada tratamiento térmico. En el recocido, el enfriamiento lento, y en el normalizado, el enfriamiento al medio ambiente. Pero ¿dónde está la explicación del por qué, no obstante que estamos haciendo prácticamente lo mismo, por qué entonces es que tenemos, ¿no?, tenemos entonces en este tipo de tratamiento térmico tanta diferencia? La explicación está justamente en el análisis de una curva TTT, ¿no? Tenemos aquí, digamos, una curva TTT, temperatura, tiempo, ¿no?, genérica. Tendríamos ahí el codo de las perlitas, tendríamos la formación de la martensita. Bien, entonces, en un normalizado, el enfriamiento es lento. ¿Qué obtengo? Bien, paso por entonces la transformación perlítica, ya no se forma vainita, ya no se forma martensita, entonces al final tengo perlita. En un proceso de normalizado, lo voy a hacer con verde, entonces el enfriamiento es al medio ambiente, ¿verdad? ¿Qué obtengo? Paso el inicio de la transformación perlítica, finaliza la perlita, no se forma vainita, no se forma martensita, y al final también tengo perlita. Uy, tengo lo mismo, pero entonces, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está en el tamaño del grano. En esta región superior, donde los enfriamientos han sido más lentos, el tamaño del grano de la perlita es mayor, y en esta región inferior la perlita es más fina, tiene un tamaño de grano más pequeño, y de ahí viene que las propiedades mecánicas mejoran en general, ¿no? Entonces no se olviden que hay una sutil diferencia, pero importante, ¿no? No lo habríamos entendido si no tendríamos esta herramienta TTT, ¿no?, para poder analizar estos tratamientos térmicos, ¿no? Recocido, enfriar lentamente. Normalizado, enfriar al medio ambiente, ¿no? Y de esa manera obtenemos tan diferentes propiedades después de esos tratamientos térmicos, ¿no? Es interesante. Bueno, ahora hablemos de nuestro tratamiento térmico más importante de todos, que es el temple y revenido. Es un solo tratamiento térmico con 2 etapas. Temple y revenido es un solo tratamiento térmico. Por flojera le decimos solamente temple, ¿no? Entonces es el tratamiento térmico más importante de la tecnología. Templado, temple y revenido. No existe temple sin revenido. No existe templado sin revenido, ¿no? Es un solo tratamiento térmico que tiene 2 etapas. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es obtener un material de muy alta dureza, con todas las consecuencias que hemos aprendido, ¿no? Alta dureza significa altísima resistencia mecánica, lamentablemente significa extrema fragilidad, y esta alta dureza vamos a obtener con una transformación martensítica más bien, ¿no? Estamos tratando de obtener martensita, en otras palabras, como objetivo. Tenemos eso, ¿no? Una transformación en martensita de nuestro acero. Sabemos que la martensita no es dúctil, no podemos doblarla, no podemos forjarla. ¿Cuál es el procedimiento tecnológico? Bueno, como todos los tratamientos térmicos, primeramente vamos a calentar la pieza, pero miren, a diferencia de los anteriores procesos, normalmente el templado lo damos a piezas que ya están terminadas, están en la última etapa. Yo recuerdo alguna vez haber visto, ¿no?, en las competencias esas, ¿no?, de las olimpiadas, ¿no?, que están corriendo y en el
los últimos tramos uno de esos atletas se cae, ¿no? Y pierde su medalla, ¿no? Miren qué tragedia. Entonces lo mismo le puede pasar a un ingeniero, ¿no? Invierte muchas horas hombre y muchas horas máquina para fabricar una pieza, y sería lamentable, ¿no? Ya que en el finalcito la falle. Entonces por ese motivo somos más cuidadosos en el tratamiento térmico del templado, ¿no? Entonces, en vez de sobrecalentar la pieza, que tendría como consecuencias crecimiento del tamaño del grano, posibilidad de óxido, ¿no? Mayores distorsiones geométricas, vamos a sobrecalentar menos, ¿no? Vamos a sobrepasar de la temperatura de equilibrio de la austenita a unos 30 grados, ¿no? Para que no tengamos ningún problema. Bueno, los tiempos también no vamos a ser más cuidadosos. Lo recomendado es más o menos 1 minuto por cada milímetro de espesor que tenga la pieza. Pero quiero comentar de que si nosotros comenzamos a hacer tratamientos térmicos de aceros de aleación, los elementos de aleación modifican radicalmente la conductividad eléctrica y en consecuencia también la conductividad térmica de los aceros. Entonces, en aceros de alta aleación, esta recomendación, lo voy a poner así, ¿no? Esta recomendación tengo que analizarla muy bien. No me voy a preocupar en el caso de que mi acero sea fino, porque ya sabemos que un acero fino viene con su manual, ¿no? Me van a dar todas las indicaciones de cómo hacer exactamente y con mucha propiedad y muy buenos resultados finales los tratamientos térmicos, ¿no? Pues solamente me preocuparía con estas recomendaciones genéricas en el caso de hacer aceros de consumo masivo, ¿no? Pero los tratamientos térmicos de aceros finos me van a dar todas las indicaciones de cuánto tiempo, a qué temperatura, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, una vez que mi pieza tiene la temperatura homogénea, es hora de enfriar. ¿Cómo enfriamos? Vamos a enfriar, voy a poner entre comillas, rápido. Quiero comentar que lo que es rápido para una persona puede ser muy lento para otra. Eso es muy relativo, no es rápido. Pues, ¿cuáles son los medios rápidos que contamos en la industria para hacer el templado de nuestras piezas? ¿No? Voy a hacer aquí un pequeño listado, ¿no? Lo más lento es el medio ambiente. Hay aceros muy especiales, especialmente con espesores delgados, que se pueden templar al medio ambiente, o sea, dejando la pieza enfriar al aire, se va a templar. Es obvio que ese acero no podría ser normalizado, ¿no? Porque se templaría en vez de normalizarse. Bueno, podría usar vacío, pero es muy caro, usualmente no se usa, ¿no? El medio más lento. Después, entonces, tendría aceite. Existen aceites especiales para tratamientos térmicos, pero cuando no somos empresas especializadas en tratamientos térmicos, usamos, ¿no? Un aceite normal. Puede ser, ¿no? El especial 40. No es necesario otro aceite que no sea el mineral. Bueno, después entonces podemos enfriar en agua y finalmente lo más rápido en agua con sal. Salmuera, ¿no? Normalmente usamos la proporción de por cada 10 litros de agua usar 1 kilo de sal. ¿Qué sal? Ojalá no fuera cloruro de sodio, la sal común, pero lamentablemente es la que más usamos. ¿Por qué es un poco desaconsejado? Porque los residuos que nosotros dejemos de cloruro de sodio en nuestras piezas van a catalizar, van a inducir a una corrosión más rápida. Es malo, pues habría que después de templar en agua con sal, lavar bien la pieza para evitar que tenga residuos después de estas sales, ¿no? Entonces hay otras sales especiales, ¿no? Pero son más caras que el cloruro de sodio para preparar estas salmueras, ¿no? Bueno, y finalmente yo podría haber usado algún gas líquido, ¿no? Hidrógeno líquido, nitrógeno líquido. Con eso podría enfriar más rápido, pero es muy caro, industrialmente no usamos. Entonces, miren, le llamamos de severidad del templado, voy a abreviar, ¿no? Severidad del templado, la forma en la cual nosotros vamos a enfriar la pieza rápidamente. Entonces, esto de rápido
está asociado a la composición química del acero. Entonces yo no puedo saber si el medio de enfriamiento es lo suficientemente rápido para templar una pieza, porque va a depender de qué composición química tenga ese acero. Para algún acero rápido significa enfriar en aceite, para otro acero rápido significa enfriar en agua con sal. Entonces va a ser necesario, ¿no?, que yo vea con más detalle qué tipo de acero estoy templando. Tengo que conocer necesariamente su composición química, en otras palabras, ¿no? Bueno, otro detalle que también es interesante de mencionar. Miren, uno de los grandes dolores de cabeza que tenemos es que cuando nosotros hemos calentado la pieza a su transformación, perdón, aquí me comino, a su transformación austenítica, más un poquito, ¿no?, más arriba de esa temperatura de equilibrio austenítico, entonces la pieza está incandescente, en algunos casos está el rojo vivo, ¿no?, el rojo blanco, inclusive podemos llegar en algunos aceros de alta aleación. Imagínense introducir esa pieza en un baño, en un turril, ¿no?, lleno de agua. ¿Qué le va a suceder a la pieza? La pieza entra en choque térmico, ¿no?, tensiones residuales terribles. Y es muy probable que en vez de sacar una pieza, yo la duplique, saque dos. Pero ¿cómo es posible? Sí, se va a fracturar la pieza si yo entonces selecciono mal la velocidad de enfriamiento del templado, ¿no? Entonces es una cosa muy crítica, ¿no? Se puede rajar, se puede dañar la pieza en ese choque térmico que va a sufrir. Por ese motivo, siempre hay que usar el medio menos severo, o sea, el menos rápido, pero que me lleve al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es obtener martensita. Entonces, miren, va a quedar más claro con el análisis de nuestra curva TTT. ¿No? Esquemáticamente tenemos aquí una curva TTT. Voy a volver aquí a ponerla, ¿no? Esquemáticamente tendría una curva TTT así, ¿no? Esta sería la línea MS. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucedería si es que yo tengo un acero que al templarlo, digamos, por decirles, ¿no?, en agua, obtuve entonces una curva de este tipo? Perfecto, ¿no? No toqué el codo, entonces mi transformación va a ser 100% en martensita, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo soy ambicioso, quiero tener una pieza más dura? Y en vez de enfriarla entonces en agua, yo la voy a enfriar en agua con sal, salmuera, que nos llamamos, ¿no? La enfrío más rápido. ¿Qué obtengo aquí? Obtengo también 100% de martensita. ¿Será que es más dura? No. Porque la dureza de la martensita no depende de la velocidad de enfriamiento con la cual la obtuve, sino depende especialmente de la composición química del acero, cuánto de carbono tenía y qué elementos de aleación estaban presentes en ese acero. Y no voy a poder superar los 62, 64 ρC. ¿Qué tal si me decido entonces enfriar con nitrógeno líquido? Así, igual, voy a obtener 100% de martensita con la misma dureza. Solamente que con estos medios más severos que utilicé, voy a sacar dos piezas. Mi pieza va a entrar en choque térmico y se va a fracturar. Entonces, por ese motivo, siempre vamos a seleccionar el medio de enfriamiento más lento que me lleve al objetivo que estoy buscando, ¿no?, la transformación martensítica. Pero ¿qué sucedería en contraposición si es que yo templo, yo enfrío, ¿no?, a mi acero, en vez de enfriarlo con agua, lo enfrío en aceite? Entonces su velocidad de enfriamiento es más lenta. ¿Qué va a suceder? Miren, voy a obtener una mezcla de martensita y perlita. ¿En qué proporciones? Eso va a depender, ¿no?, de su diagrama TTT. No voy a obtener una dureza muy elevada, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, descartaría, ¿no?, el uso del aceite. Una vez más, volviendo a nuestro caso anterior, voy a seleccionar el medio menos severo para templar, pero que me lleve al resultado que estoy buscando. ¿Qué estoy buscando? Una transformación total en en martensita. Bueno, a grandes rasgos, les comento, ¿no? Aceros de medio carbono normalmente templamos en agua con sal o en agua.
Aceros de alto carbono, normalmente templamos en agua y muy rara vez en aceite. Aceros de aleación, normalmente templamos en agua o en aceite, ¿verdad? Pero una vez más, si estoy usando un acero fino, que me va a decir en qué medio de enfriamiento voy a realizar el templado, va a ser su manual, ¿no? El catálogo técnico del fabricante de ese acero. Bueno, entonces está muy claro, ¿no? Entonces siempre vamos a usar el medio de enfriamiento más lento, pero que nos lleve al resultado esperado, que es la transformación martensítica. Una vez que hemos templado la pieza, miren, tenemos un problema. Mi pieza inicialmente era así recta, es un ejemplo nada más, ¿no? Cualitativo, ¿ya? Después del templado mi pieza me va a salir así. Las piezas en el templado, el choque térmico que sucede en la transformación martensítica, se distorsionan geométricamente. Es un dolor de cabeza, ¿no? Porque imagínense, fabriqué un engranaje con mucho cuidado, me llevó muchas horas, hombre, ¿no? El templo para que sea duro y dure bastante tiempo de funcionamiento, y se me va a distorsionar la geometría del engranaje. Entonces yo tengo solamente dos formas de encarar este problema. Bueno, mismo que yo tenga todos los cuidados, ¿no? Hay que tener algunos cuidados prácticos para hacer el enfriamiento, ¿no? Siempre el eje de simetría de la pieza tiene que estar perpendicular al baño, tengo que dar pequeñas agitaciones en el baño, ¿no? Para no distorsionar más mi pieza, etcétera, ¿no? Hay cosas prácticas que debo seguir, pero igual mi pieza va a salir distorsionada en mayor o menor grado. Entonces, ¿cómo puedo encarar eso? La primera forma, fabricar mi pieza sobre medida, ¿verdad? Entonces, hacerlo un poquito más grande. Normalmente usamos décimas de milímetro, ya, de sobremedida. ¿Ok? No se olviden, ¿no? La sobremedida es bien justa. Y esa sobremedida, después del templado, la voy a sacar con rectificación. Piezas de alta precisión tienen que ser rectificadas, ¿no? Después del tratamiento térmico de temple, ¿no? ¿Ok? Bueno, y la otra posibilidad es que yo tenga que hacer uso de un acero especial que se llama de la familia indeformable, un acero indeformable, ¿no? Ahora ya sabemos de dónde viene, ¿no? Esa famosa familia que algunos colegas de ustedes nos explicaron la semana pasada, y la anterior también, ¿no? Sobre aceros herramienta indeformables. Pues son aceros que del templado se distorsionan geométricamente muy poquito, y se usan entonces para fabricar matrices de muy alta precisión. Por ejemplo, las matrices de corte en frío, ¿no? Se fabrican con ese tipo de aceros indeformables, ¿no? El acero indeformable más usado en Bolivia es el AICD3, que corresponde, ¿no? En el fabricante Boller a su nombre comercial de K100, ¿no? Este acero K100 se lo puede encontrar en el mercado boliviano, ¿no? Si no es el original, también se pueden encontrar algunas copias, ¿no? de ese tipo de acero K100 o AICD3, ¿verdad? Entonces, interesante, ¿no? Entonces, podemos lidiar con este problema de la distorsión geométrica, además de los cuidados prácticos de cómo enfriar la pieza. Tendremos entonces que, no en piezas de alta precisión, o usar aceros especiales, o fabricarlos un poquito más grandes de lo que deberían ser, para sacar después esa sobremedida con un proceso de rectificación, sin olvidarnos que eso va a encarecer bastante el costo de la pieza, ¿no? El costo de fabricación de la pieza. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué pasa con el segundo paso? ¿No? ¿Qué pasa con el segundo paso? Entonces, para darles un ejemplillo, denme nada más un par de segundos para que yo busque aquí en mi computadora el catálogo de un acero fino, ¿no? Voy a ver aquí, a ver si encuentro, ¿no? Casina, por ejemplo. He encontrado el K100, he encontrado su manual. Les voy a mostrar entonces, ¿no? Primeramente su curva TTT, ¿no? Para que no digan que es mamada eso, ¿no? Voy a entonces cambiar la representación de la pantalla
aquí. Disculpe, ingeniero, mientras busca una preguntita, ese tratamiento era de 1 minuto por cada milímetro cuadrado, por cada milímetro. No entendí bien, no escuché bien eso, por favor. Milímetro de espesor, o Ah, sea, ya. uno busca el espesor predominante de la pieza y uno entonces adopta ese tiempo, ¿no?, de calentamiento. Es Gracias, una ingeniero. parte del térmico nomás, ¿no? 1 milímetro por cada, perdón, 1 minuto por cada milímetro de espesor que tenga la pieza. Muchas gracias. Bueno, ahora sí estoy presentando mi pantalla y les voy a mostrar entonces un catálogo, ¿no?, de un acero especial, ¿no?, de la Böhler. Como les decía, es un fabricante de origen austriaco, pero hoy en día es multinacional, ¿no? Ahí está su catálogo del K100. ¿Ves? No es una mamada, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces había sido, ¿no? Aquí está un acero herramienta para trabajo en frío, ¿no? Cold work, ¿no? Trabajo en frío, ¿verdad? Entonces paso un poquito y esto lo que nos interesaría, ¿no? Digamos, comparaciones con varias cosas, etcétera, ¿no? Aquí estaría los equivalentes en otras normas, ¿no? En nuestro caso la ICD-3 equivale en norma europea al X210 cromo 12, etcétera, ¿no? Norma rusa el 2, ¿no? Etcétera. Entonces, primeramente les mostraré el diagrama TTT, ¿no? Para que no digan que les estoy mintiendo. Aquí está. Este es un diagrama TTT, ¿verdad? Ya habíamos hablado que la escala del tiempo es logarítmica. Miren, aquí están los segundos, los minutos, horas y días, ¿verdad? ¿Qué podemos percibir de este diagrama? Este diagrama no tiene la región vainítica, tiene solamente la perlita y tiene la martensita, ¿verdad? Entonces es un diagrama de enfriamiento continuo. Entonces debe estar aquí abajito el diagrama de enfriamiento isotérmico. Ahí está, ¿no? En el diagrama de enfriamiento isotérmico tenemos el codo de las perlitas y el codo de las vainitas, ¿cierto? Entonces está muy claro que sí tenemos la información en los manuales de los aceros finos. No esperen de un 1045, ¿no?, que les proporcione un manual como este. Bueno, entonces sigamos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos, ¿no?, el templado realizado, inmediatamente, no puede ser al día siguiente, no puede ser después de unas horas, sino inmediatamente después del enfriamiento rápido, que sabemos que es el medio más lento que me lleva al resultado esperado, ¿no?, de transformación martensítica, vamos a hacer el revenido. ¿Qué es el revenido? Es la segunda etapa del templado, ¿no? Entonces, después de haber templado, yo voy a hacer un calentamiento. ¿Para qué? Hay tres objetivos en el revenido, ¿no? Voy a limpiar esta pantallita. Entonces, el revenido tiene estos tres objetivos. El primer objetivo es aliviar tensiones. Recordemos que ya les he comentado que cuando nosotros enfriamos rápidamente un material que estaba, ¿no?, al rojo vivo, caramba, va a tener tensiones residuales muy grandes. Esas tensiones residuales son malísimas, tanto para la resistencia a la fatiga como también para la corrosión sobre tensión de ese material. Entonces hay que eliminar esas tensiones. ¿Cómo elimino? ¿No? Segunda cosa, el segundo objetivo del revenido es, miren, disminuir la fragilidad. El material va a seguir siendo frágil, pero va a ser menos frágil. Vamos a entonces poner aquí, va a disminuir la fragilidad. Voy a obtener una martensita que se llama martensita revenida, que es entonces un poquito menos frágil que la martensita no revenida. La martensita no revenida no se la puede usar comercialmente, no se la puede usar industrialmente, ¿no? Es demasiado frágil. La martensita revenida sigue siendo frágil, pero no es tanto como la martensita no revenida. Y finalmente, miren, volviendo al ejemplo del engranaje, ¿no?, que ya les había dado hace unas clases atrás. Yo fabrico un engranaje de alta calidad, con una dureza muy buena, y ese engranaje va a durar 100 años.
diablos yo quiero que el engranaje dure 100 años, ¿no? Primeramente, ya no le voy a poder vender repuesto al que me ha comprado ese engranaje. Y segunda cosa, la maquinaria va a quedar obsoleta a los 10 años, ¿no? Entonces no de nada me sirve tener un engranaje tan duro. Entonces, en la mayoría de los casos, necesitamos acomodar la dureza de la pieza que estamos fabricando a la necesidad del proyecto. Normalmente necesitamos que la pieza normalmente sea semidura nomás. Entonces, el revenido se usa para acomodar la dureza, ¿no? Acomodar la dureza, vamos a poner. A las necesidades del proyecto. Esto es muy variado, ¿no? En las matrices de corte, por ejemplo, yo no puedo darme el lujo de que la dureza caiga mucho, porque el filo de corte va a perderse en el proceso de utilización de la matriz, y la matriz va a durar muy poco tiempo. Pues ahí tengo que recurrir a revenidos cortos para garantizar la buena dureza de esa matriz. Entonces va a depender, ¿no? En engranajes tengo la necesidad de un material semiduro. En un eje tengo la necesidad de un engranaje, un material también semiduro nomás, ¿no? Entonces va a depender de qué esté buscando, qué tipo de material o qué tipo de pieza esté fabricando. Entonces, esos son los tres objetivos del revenido: aliviar tensiones, disminuir un poco la fragilidad de la martencita y acomodar la dureza a las necesidades del proyecto, ¿no? Para que cumpla bien sus funciones la pieza. Bueno, volviendo entonces a nuestro catálogo del acero Böhler K100, ahí sí de 3, ¿no? Entonces, miren, les voy a mostrar las recomendaciones que nos da, ¿no?, el fabricante Böhler para hacer el tratamiento térmico de templado. Primeramente, miren, lo que me dice es que antes de hacer el templado, yo tengo que hacer un alivio de tensiones, un recocido de alivio de tensiones, ¿no? Tengo que hacer un recocido calentar a los 650 grados mi matriz. Después, ¿no?, de haber enfriado en el horno esa mi matriz, después de haber dado alivio de tensiones, voy a calentar mi pieza en 3 etapas. Necesitaría 3 hornos, miren, ¿no? Miren qué caro me sale el tratamiento térmico de este acero fino, ¿no? En 3 etapas: la primera 600, la segunda 900 y la última 1050 grados centígrados. Y después yo tengo 3 opciones, ¿no?, para hacer el tratamiento térmico, tratamientos térmicos este acero. Lo que estamos viendo es ahorita el tratamiento térmico de enfriamiento continuo, ¿no?, que sería este. Entonces vean que ¿no?, el temple, ¿alguien nos recuerda qué significa oil? ¿Alguien me puede decir oil a qué se refiere? ¿Aceite? Aceite, ¿verdad? Entonces el temple, ¿en qué tendría que hacerlo? En un baño de aceite, ¿cierto? Entonces la matriz le pone aceite, y después tengo 2 opciones: o le hago un revenido estándar, miren, aquí está el revenido estándar, o le hago revenidos cortos, ¿verdad? Entonces, para analizar qué va a suceder en el revenido, yo necesito la curva de revenido de mi pieza o de mi material, y tiene que estar en el manual del fabricante, ¿no? Aquí está, miren, aquí está, las curvas del revenido, ¿no? Entonces, en estas curvas del revenido, se ve el cursor, ¿no? Entonces, en las curvas del revenido, miren, si yo tengo el revenido generado a 20 grados, voy a obtener la dureza máxima de la martencita, ¿no? 65. Esta línea continua, vamos a ver aquí, ahí está, ¿no? La línea continua es cuando yo estoy haciendo el templado a partir de 950 grados centígrados. Pero si yo hago el templado a partir de 1000 grados centígrados, analizaría la curva discontinua, ¿no? Vamos a pensar que hemos hecho el templado a partir de los 950 grados centígrados, ¿verdad? Bueno, ¿qué tal entonces si yo quiero que mi pieza fabricada con este acero tenga una dureza de 55 rojo el C? Entonces vengo a mi curva de revenido, 55 rojo el C, veo, y yo sé entonces que el revenido tengo que darlo a 500 grados centígrados durante 1 hora. El revenido estándar es siempre referido a 1 hora.
O viceversa, ¿no? Yo quiero saber si voy a hacer el revendido a 200 grados centígrados, ¿qué dureza voy a obtener? Entonces tengo, ¿no?, 200 grados y tengo, entonces la dureza que voy a obtener va a ser más o menos 62 O por C, ¿verdad? Entonces las curvas de revendido son muy importantes para diseñar el tratamiento térmico. Son curvas experimentales. No esperen encontrar, ¿no?, curvas de revendido de aceros de consumo masivo, ¿no? Estos manuales que estamos viendo son para cada acero fino. Les he comentado, ¿no?, que el kilo de este acero cuesta más o menos unos 60 a 100 dólares, dependiendo si es el original o es el trucho, ¿no? Y un acero al carbono me compro un kilo en $1. Miren la gran diferencia, ¿no?, que existe en la aplicación de estas curvas TTT. Bueno, quiero comentarles que no ha habido tiempo suficiente para que terminemos la materia. Tengo un problema, ¿no?, de comunicación de aquí a poquito, y vamos a quedar entonces el día de hoy ahí. Entonces voy a tener que postergar el examen una semana, ¿no? Entonces la próxima clase vamos a tener todavía clases y el examen quedaría pendiente para una semana más.